Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv. Mi nombre es Santranik Pablo Silvera. Moré en la congregación Comunidad Shekinah de la ciudad de Asunción, Paraguay, y es un gusto poder compartir con ustedes la porción correspondiente a esta semana, que es Noé. Vamos a analizar palabras como fe, vivir en el espíritu, justicia, y vamos a ver en qué contexto se dan, porque vamos a encontrar que Noé fue encontrado justo. ¿Y qué significa ser justo en base a la palabra? Pero vamos a comenzar orando y después vamos a desarrollar la parashá. Barhu et Adonai Ameborach, Barhu Adonai Ameborach leolam baed, Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bajarbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruch et Adonai noten hatorah. Bendecid a Adonai el bendecido. Bendito sea Adonai que es bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torah. Esta porción de Noé se encuentra en Génesis 6:9 al 11:32. En la Haftará se encuentra en Isaías 54:1 al 55:5. Y en el Vita de allá en Mateo 24, 36 al 46 y Primera de Pedro 3, 18 al 22. Y comienza con este pasaje, con Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Elohim. La palabra Noé, el significado es reposo, cuya raíz es quieto, reposado o un lugar de reposo. Ahora, lo interesante es que cuando el Mesías vino, él dijo lo siguiente en Lucas 17:26: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, ¿cuál es la similitud que vemos en los días actuales con los días de Noé? Porque el Mesías dijo que en los últimos días, y sabemos que estamos en los últimos días, ¿verdad?, iba a ser como los tiempos de Noé. ¿Y cómo estaban en aquel tiempo la gente? Dice, y la tierra se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Elohim dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Ahora, analicemos la palabra violencia, que en hebreo es jamás, que una de las acepciones es ganancia injusta, iniquidad, injusticia, injusto. Y la raíz de esta palabra habla de desnudar, robar, violar, falsear. Entonces, encontramos una similitud que es violencia, es iniquidad y es injusticia. Ahora, ¿qué decía en Mateo 7:21 el Mesías? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. La palabra iniquidad en el griego es anomía, ilegalidad, es decir, violación de la ley, o generalmente maldad, impiedad, infracción a la ley, iniquidad. La raíz de anomía es anomos, que es sin ley, es decir, no sujeto a la ley judía. Ahora, lo interesante que dice por implicancia un gentil o impío, transgresor de la ley, inicuo. La palabra anomos es lo contrario en el griego a nomos. Y nomos dice que
que es la ley específicamente de Moisés, también el Evangelio. ¿Cuál es la palabra hebrea que se relaciona con nomos del griego? Es Torah, precepto o estatuto, específicamente el Decálogo o Pentateuco. Entonces, en griego, la palabra nomos equivale en el hebreo a la palabra Torah. Y como vimos, cuando vemos sin ley, lo contrario a nomos en el griego es anomos. Con esta referencia vamos a analizar el pasaje de 2 de Tesalonicenses 2:7 que dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado del medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá en el resplandor de su venida. Encontramos dos palabras claves acá: iniquidad y inicuo, que en el griego están representadas por la palabra anomos, que como vimos es lo contrario a nomos, que es lo contrario a Torah. Entonces, la iniquidad y el inicuo, que sabemos que es el sistema de gobierno del antimesías que va a estar en los últimos tiempos, va a estar sin ley, va a estar contrario a la Torah. ¿Cómo sigue el pasaje? Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Una vez más, la palabra inicuo es anomos, sin ley. Pero continuemos leyendo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no percibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Elohim por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Elohim os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué quería decir Pablo con esto? ¿Qué significa el concepto de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad? En la carta de Pablo a los romanos encontramos lo siguiente, que en Romanos 7:12 Pablo decía: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y unos versículos después dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, en contexto, hasta lo que vimos ahora encontramos que iniquidad, injusticia, violencia, habla de una persona sin ley. Y Pablo habla que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿verdad?, viene de la Torá, porque específicamente dice que sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces, el sacrificio de Yeshua en la cruz nos da acceso al pacto, y el pacto es la Torá, como dice en Jeremías y en Ezequiel, su ley en nuestra mente y corazón. Pero vamos a seguir avanzando, a ver qué más dijo Pablo en Romanos. En Romanos 8:5 Pablo dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que cuando el Mesías decía, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, encontramos un factor común: que había injusticia, que había iniquidad, que había violencia. Y según palabras del Mesías y según palabras de Pablo, la iniquidad es contraria a la Torá. La iniquidad
En el griego, en los escritos del primer siglo, figura como anomos. Y la palabra nomos corresponde en el griego a la Torá. Entonces, el factor común entre los últimos tiempos y los días de Noé es que el mundo estaba sin ley. Ahora, Eclesiastés 1:9 dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué significa esto? Que este patrón de desobediencia a la palabra del Eterno no es algo nuevo, es algo que se fue dando a través de los tiempos. ¿Dónde encontramos el mismo patrón? En Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Entonces, siempre la tendencia del hombre fue rechazar los preceptos. Cuando Israel entró en la tierra prometida, servían al Señor, después cometían pecado. Por el pecado y idolatría se volvían esclavos, clamaban al Señor, el Señor levantaba un juez, libertaba a Israel y volvían a servir al Señor. Pero es un círculo que siempre pasaba lo mismo. Cometían siempre el mismo error. Entonces, tenemos un patrón que nos da gracia, favor y regalos. Nosotros, como clientes del Eterno, le tenemos que dar gratitud, honra, lealtad y obediencia. Ahora, algo muy interesante es que la palabra lealtad en el primer siglo y en cercano Medio Oriente era amor. Cuando leemos que el Mesías dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, en realidad estaba diciendo, si me son leales, guarden mis mandamientos. Y después dice, y el Padre los amará. O sea que el Padre va a ser leal si nosotros somos leales. Entonces, ¿qué nos ofrece el Padre? Nos ofrece convenios. ¿Convenios para qué? Para vivir en justicia y en bondad, para que tengamos honor. Y al tener ese honor a través de Yeshua, a través de su muerte y resurrección, podemos acceder a su espacio sagrado. Entonces, ¿qué relación hay entre justicia, bondad con el Eterno? ¿Cómo podemos verificar que realmente la justicia tengan relación con la presencia, con el trono del Eterno? Y es muy interesante que el Salmo 89:14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Entonces, ¿qué había en la época de Noé? Violencia, iniquidad, injusticia. Entonces, ¿qué es lo contrario al fundamento del trono del Padre? La injusticia. Ahora, ¿cómo relacionamos a Noé con la justicia? Génesis 7:1 dice, entonces Adonai dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces vemos que el fundamento del trono del Padre, que es la justicia, se vio reflejada en Noé. Y la bendición de Noé fue también para sus generaciones. Y lo interesante que dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Adonai le había mandado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Noé era justo? ¿Por qué obedecía? Ahora, vamos a analizar un pasaje muy interesante en Hebreos 11:7 que dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Ahora vamos a definir conceptos. Fe hebrea versus fe griega. ¿Pero qué es fe? ¿Qué es la fe en la mentalidad hebrea? Definición de fe. Romanos 1:7, Pablo escribiendo la carta al empezar, él ya define qué es la fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:36, unos pasajes antes de que hable de la fe de Noé, el escritor de Hebreos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Estos tres pasajes tienen un factor común, que dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué está haciendo este pasaje referencia? Está haciendo referencia a Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La palabra fe en el hebreo es emuná, que literalmente es firmeza, seguridad, moralmente fidelidad. Ahora, la raíz de emuná es emun, que dice establecido, es decir, figuradamente confiable, fiel, verdadero, verdad. Entonces, si yo analizo la palabra emuná y la uno a su raíz, tengo que la fe es fidelidad a la verdad. Entonces, vamos a definir qué es verdad. Juan 17:17, Yeshua hablando, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿A qué estaba haciendo referencia el Yeshua? Al Salmo 119:160, que dice, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. El punto interesante, que cuando David escribió este salmo, la única palabra era su Torá. Entonces, ¿cuál era la Torá? El Pentateuco, como lo conocemos ahora. Con este concepto, si leemos Hebreos 11:7, dice, por la obediencia Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la obediencia. Interesante que dice este pasaje cosas que aún no se veían. Y es lo mismo que dice en Habacuc, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Mas el justo por la fe vivirá. La palabra fe en el griego es pistis, pero no es lo mismo que emuná. No son conceptos iguales en cuanto a definición. La fe en la mentalidad hebrea, en la mentalidad del Mesías, en la mentalidad de Pablo, en la mentalidad del resto de la gente, era fidelidad, era obediencia. Ahora, una palabra que se usa mucho es que estamos bajo la gracia, y relacionamos que la gracia es solamente en el Nuevo Testamento. Pero encontramos en Génesis 6:8 que dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Cómo entendemos este concepto? Salvos por gracia y en la obediencia hay bendición. Romanos 10, lo que conocemos como la oración de conversión, dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu Señor y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Palabras claves: si confiesas, crees y cree. La palabra confiesas es homologeo en el griego, que es pacto. Y la palabra creer es la palabra pisti, que vimos la misma palabra que hace referencia a fe. Entonces, la palabra pisti, que se usa como crees o cree, es la misma que se usa para fe. Podemos decir que entonces que creer es obedecer. Entonces, si confesamos, si reconocemos el pacto y reconocemos que Jesús resucitó de los muertos, que Dios lo resucitó de los muertos, tenemos que vivir en obediencia. Romanos 1:7, Pablo define al empezar la carta que era fe, mas el justo por la fe vivirá. Y ya vimos que hace referencia a Habacuc, y ya vimos que es la misma palabra que aparece en Hebreos con la fe. Ahora, ¿cuál es el contexto de Romanos 10, 9 y 10? Un versículo antes, si nos vamos, encontramos lo siguiente. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, haciendo referencia a Deuteronomio 30. ¿Y qué encontramos en Deuteronomio 30? Dice, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que le digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernoslo oír a fin de que lo guardemos, ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernoslo oír a fin de que lo guardemos, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Muy importante esto. Cuando analizamos el contexto de esta palabra, el contexto del pasaje de Romanos 10, 9 y 10, encontramos que el versículo 8 está haciendo referencia a las bendiciones y maldiciones. Encontramos que la palabra creer es pisti, que es fe, que hace referencia a emuná, que hace referencia a fidelidad a la verdad. Entonces, contexto, contexto, contexto. El Padre nos da convenios para que vivamos en justicia y en bondad, de manera de tener honor y poder acceder a su espacio sagrado. Ahora podemos entender mucho mejor estas palabras que dicen salvos por gracia y en la obediencia hay bendición. La salvación es un regalo. Nosotros no hacemos nada por la salvación, pero sí hacemos algo por nuestra salvación. De punta a punta, la palabra habla de justicia y bondad, habla de honor y vergüenza. Y el Padre habla de que quiere que vivamos acorde a su voluntad. Nadie entra en la casa ajena y vive como quiere. Cuando accedemos al reino de los cielos tenemos que vivir acorde a la voluntad del Padre y a las reglas que Él puso. Y las reglas que Él puso fue su ley. Son las barandas de contención que nos mantienen seguros. Y recuerden, no crean todo, verifíquenlo usted mismo. Cualquier consulta que tengas, me puedes enviar un mail a entranicpablo@gmail.com
Fue un gusto compartir. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Y vamos a despedirnos con una oración. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, v'chayei olam nata betohenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y vida eterna, así implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Que el Señor los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom.